Sesión extraordinaria. OEA evalúa apoyo al proceso de diálogo en Venezuela. Orden. Presidente Maduro respalda sentencia del TSJ sobre la Asamblea Nacional. Voluntad propia. Diputados de Amazonas solicitaron al Parlamento ser desincorporados. Expuestos. Diputado José Manuel Olivares afirma que sentencia del TSJ demuestra divisiones en el gobierno. Solidez financiera. Eulogio del Pino considera que pago de bonos es un hecho heroico. Investigación. 2 trenes de carga se descarrilaron tras colisionar en Florida, Estados Unidos. Navegando a puerto seguro. Magallanes superó a Cardenales en el 4º puesto. Reconocimiento. La Roca es nombrado el hombre más sexy del mundo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Lirio Pérez y quien les saluda, Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebra hoy una sesión extraordinaria en el Salón Simón Bolívar de la sede del organismo internacional en Washington, Estados Unidos. Durante la reunión se considerará el proyecto de declaración del Consejo Permanente en apoyo al proceso de diálogo nacional en Venezuela. Este fue propuesto por Argentina, Brasil, Canadá, Honduras, Estados Unidos, México y Perú. El presidente de la República, Nicolás Maduro, respaldó la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en la que se le ordena a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el juicio político en su contra. La Sala ordenó a diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el inconstitucional, nulo e inexistente juicio político en contra del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, así como evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo previsto en la Constitución. Le he pedido al Procurador General de la República que emita, por favor, un comunicado para que haga ampliaciones en la explicación de esta decisión que pone las cosas en su justo lugar. El mandatario nacional anunció que este miércoles sostendrá una reunión con el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, para evaluar mecanismos que permitan estabilizar los precios del petróleo. Voy a recibir al secretario general de la OPEP. Mañana tenemos unas reuniones, vamos a evaluar, vamos a hacer llamadas conjuntas para ir consolidando los acuerdos intra-OPEP de los países productores OPEP y para seguir consolidando las nuevas alianzas con Rusia, con Azerbaiyán, ¿no?, con Omán, con los países petroleros que no forman parte de la OPEP. Los diputados electos por el Estado Amazonas informaron a la plenaria de la Asamblea Nacional mediante una comunicación oficial su voluntad de ser desincorporados del cargo, acción que podría ponerle punto final al desacato decretado por el TSJ. Oliver Rodríguez nos amplía. La notificación se produjo durante la cuenta de la sesión al instalarse la plenaria del Parlamento la tarde de este martes. Como se trata de una participación y de una solicitud, la Junta Directiva expresa que se da por notificada de la manifestación de los ciudadanos diputados a que se contrae la correspondencia. El jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, pidió al Parlamento ajustarse a las sentencias del TSJ. Creo que es plausible la actitud que han tomado estos señores. Sin embargo, el cuerpo deliberativo tiene una responsabilidad también, que es acatar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que es entrar en una situación o salir de la situación de desacato. Por lo tanto, en nombre del Bloque de la Patria, nosotros solicitamos a esta Asamblea Nacional que como cuerpo asuma que estamos acatando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En esta sesión ordinaria, la mayoría parlamentaria negó la quinta extensión del decreto de emergencia económica ordenada por el Ejecutivo, señalando que el objetivo del decreto es evitar los controles constitucionales sobre el gasto público.
El fondo real de ese decreto no es mejorar los salarios como usted señala. El fondo real de ese decreto no es llenar las alacenas de los supermercados y las bodegas, no es llenarle la casa a los venezolanos de comida y de servicios y de medicina. ¿Qué ocurría en los años 80 y los años 90? Los anaqueles estaban full de todo, pero nadie podía consumir. Eso es una realidad. El consumo estaba reducido a un 5% o máximo un 8% de la población. Durante este debate los ánimos se caldearon una vez que el diputado Rafael Guzmán emitiera calificativos hacia la parlamentaria Tania Díaz. El litro de leche que en el 2008, cálmate vampira, cálmate vampira. Y sabemos que la actitud como la de ese lamentable ser humano que dice ser diputado, no solamente entorpecen el diálogo, sino que dejan al descubierto una fracción, una parte de la oposición venezolana que tiene una manera de pensar que no está a tono con lo que piensa el país. Durante esta sesión ordinaria, el Parlamento también aprobó la solicitud de prórroga para que el Poder Ciudadano postule candidatos para las vacantes de rectores del Consejo Nacional Electoral que se desocuparán en diciembre. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, inauguró el parque acuático El Jardín de los Primeros Pasos del Parque Hugo Chávez, ubicado en el sector La Rinconada, aquí en Caracas. Rodríguez explicó que la construcción duró 3 meses y se tomaron en cuenta las sugerencias de los niños. Destacó que le han ganado terreno al concreto con un lugar para el ocio creativo de los más pequeños. Hemos logrado construir 51.313 metros cuadrados de áreas verdes, de canchas de arena para voleibol de playa, de canchas de grama artificial, de grama natural. No fue necesario adquirir ningún tipo de equipamiento proveniente del extranjero que son muy costosos, porque todo, los 60 tubos de agua, los morteros y el paraguas de agua que vamos a poner en funcionamiento en este momento fueron construidos completamente con tecnología venezolana para las niñas y los niños del Valle Coche y las niñas y los niños de toda la ciudad de Caracas. Subrayó que el presidente Maduro aprobó los recursos para la construcción del parque recreacional de toda la zona suroeste de la capital. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, calificó como irreales las cifras dadas por el gobierno nacional sobre la construcción de viviendas en el país. A juicio de González, el anuncio del Ejecutivo en el que asegura se han entregado 1.200.000 viviendas del programa Gran Misión Vivienda Venezuela no corresponde a la realidad, debido a que eso implicaría que en el 2016 se han construido 200.000 viviendas. Asegura que no podrían alcanzar ni siquiera la cifra promedio anual de 60.000 unidades, cuando se ha hecho imposible importar materiales de construcción y la disminución de la producción nacional de cemento y acero ha llegado a niveles insostenibles. González Contreras agregó que voceros del propio gobierno han señalado que más de la mitad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela son desarrolladas por el Poder Popular y no por empresas de la construcción. Considera que es necesario que se haga pública una lista de los proyectos ejecutados en donde se diferencien las viviendas nuevas con las reparadas o repintadas. A su juicio hay una falta absoluta de información y transparencia. Para el presidente de la CIB, no se pueden radicalizar las políticas gubernamentales, la confiscación de terrenos y proyectos privados para añadirlos al listado de viviendas prometidas que, insiste, nunca se construyen. 2 trenes de carga se descarrilaron tras colisionar en el estado de Florida, en Estados Unidos. El accidente ocurrió en el condado de Marion, cerca de la ciudad de Citra. Uno de los ferrocarriles transportaba fosfato y se dirigía a Chicago. El otro vehículo llevaba carbón e iba hacia Tampa. Según las autoridades, 20 vagones se volcaron y únicamente 2 trabajadores presentaron heridas menores. En el lugar se reportó una fuga de 15.000 galones de combustible, la cual está siendo contenida. Las causas del siniestro están bajo investigación. Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia, se pronuncia a esta hora sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impide al Parlamento enjuiciar políticamente al presidente Nicolás Maduro. Allí se encuentra Diana Martínez en la sede del partido y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes. En oficinas públicas. Y uno se pregunta, ¿por qué esa sala constitucional no se ha preocupado porque en Venezuela exista el cestatique para pensionados y jubilados?
¿Por qué esa sala constitucional no se ha preocupado para que en Venezuela existan las medicinas que hoy hacen falta? ¿Por qué esa sala constitucional no se ha preocupado para que en Venezuela se respete el referéndum revocatorio? ¿Cómo es que no podemos ir nosotros a unas instancias públicas? Hoy queremos ratificar desde Primero Justicia que ninguna sala constitucional nos va a impedir a nosotros a movilizarnos, a marchar por cualquiera de las partes de que en Venezuela tengamos que hacer para exigir la justicia que hace falta para que podamos echar para adelante. Que una madre que no tiene que darle de comer a su hijo tiene derecho a ir a un ministerio a exigir que se cumplan con los presupuestos y con una economía que le pueda dar a la gente alimentos. Que una persona que no tiene medicinas y que va a un hospital que no funciona, tiene derecho a ir al Ministerio de Sanidad a exigir que se cumpla con el deber constitucional de darle salud a los venezolanos. Que una persona que pierde un hijo producto de la violencia tiene derecho a protestar en los cuerpos de seguridad para que en Venezuela se respete la vida. Ningún burócrata de la Sala Constitucional nos va a impedir a nosotros salir a luchar en las calles de Caracas lo que el pueblo tiene derecho a conquistar, que es la libertad, que es la democracia y que es el derecho a vivir en un país donde se respeten las libertades. Por eso hoy ratificamos nuestra convocatoria para mañana, a las 9 de mañana, desde la calle Hélice, en Chacao, que todos nos acompañen a la marcha por las medicinas, a la marcha de los récipes, a las marchas en las que estamos exigiendo que se permita la ayuda internacional para que lleguen a Venezuela las medicinas necesarias para la gente. Si creyeron que con esa sentencia nos van a doblegar o nos van a amedrentar, se equivocaron los señores del PSUV que están allí. Nosotros vamos para la calle y en la calle nos vamos a ver pacíficamente para defender. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, intenciones de cambio. Introducen proyecto para modificar sistema electoral estadounidense. Los detalles en tan solo minutos. Silvia de Jatar, esposa de Braulio Jatar, insiste en que el director de un portal informativo es inocente y debe salir de prisión. Manuel Covela nos informa. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Silvia Martínez de Jatar señaló que durante el proceso judicial seguido a su esposo no se ha podido demostrar la culpabilidad por el delito que se le imputa, legitimación de capitales. Dos testigos que ni siquiera el Ministerio Público pudo localizar para tomarle su declaración. Uno de ellos, un indigente del estado Aragua, referido así por sus propios familiares. El otro, un residente del estado Miranda, al que tampoco se le pudo tomar declaración porque tiene un amplio prontuario policial por delitos de homicidio, robo y lesiones. Es decir, ese es el expediente que mantiene a mi esposo preso. Con un expediente así en cualquier país, con seguridad jurídica, mi esposo estaría en la casa, estaría con su familia. La esposa de Braulio Jatar presentó el caso a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, instancia que le prestará todo el apoyo. Ellos han hecho un requerimiento bien importante, que es que sus expedientes sean remitidos a la comisión, a la mesa de trabajo que se encarga del tema de las libertades en el marco del diálogo político en Venezuela, apelando pues a que en efecto de estas mesas salga como resultado la liberación de los presos políticos. Solórzano agregó que el caso de Jatar y de otras personas detenidas será remitido a la Fiscalía y a la Comisión de Tortura de las Naciones Unidas. Esto es la información. Sigan por ahora con más de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El mayor general Luis Epifanio Medina, Contralor General de la Fuerza Armada, calificó de positiva la supervisión realizada este miércoles a la Comandancia Nacional de la Guardia del Pueblo aquí en Caracas, en el marco de las visitas institucionales que su despacho está realizando a todos los componentes militares. Destacó que seguirán supervisando, controlando y fiscalizando los bienes asignados al sector defensa. Hemos dado, a través de las visitas institucionales y también visitas de índole fiscal, donde se le pasa revista a todos los documentos que debe tener un comandante de unidad o un jefe de dependencia, y el reporte lo podemos dar como muy positivo a este mes de noviembre. Esperamos finalizar en el mes de diciembre con un 100% de la planificación hecha y programada
a todas las unidades y dependencias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los bienes asignados a la Fuerza Armada Nacional se verifican para velar por la seguridad y cumplimiento de la misión de esta institución. El diputado por la Unidad José Manuel Olivares consideró que la sentencia del TSJ que ordenó a la Asamblea Nacional abstenerse de hacer un juicio político al presidente Nicolás Maduro y limitar las manifestaciones demuestra división en el gobierno. Las peleas internas del gobierno. Esta sentencia del día de ayer no demuestra sino las diferencias internas de las alas radicales del gobierno. Esta sentencia deja muy mal a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, al gobernador Tarek El Aizami, que empeñan su palabra en una mesa de diálogo y ahora salen con esta sentencia. Esto ya solamente corresponde a los problemas internos, las pugnas de poder, que es lo único que le interesa dentro del gobierno. Yo esa sentencia le digo a los magistrados del TSJ, vamos a marchar el día jueves. El día jueves vamos a marchar en lo que es la marcha de los récipes. No hay sentencia que pueda detener el acompañar a la lucha de los venezolanos. Olivares se refirió al acuerdo hecho por la oposición de desincorporar a diputados del estado Amazonas. Nosotros ya cumplimos o dimos el gesto con que nos comprometimos a la iglesia. Ahora le toca al gobierno devolver las competencias a la Asamblea Nacional, seguir avanzando en nombrar un nuevo CNE en las próximas semanas, donde podamos nombrar nuevos rectores del CNE, en la libertad a los presos políticos, en el canal humanitario para recibir la ayuda de medicina y sin duda alguna en lo que nos interesa a todos los venezolanos de manera central, que es en el cronograma electoral para que la nueva mayoría, esa mayoría que demostramos el 6 de diciembre, elija un nuevo gobierno. Invitó al pueblo a la marcha de los récipes convocada este jueves, que iniciará en Chacao y llegará hasta la Nunciatura Apostólica con el fin de exigir la aceptación de la ayuda humanitaria. El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, calificó como heroico el resultado del pago de los bonos petroleros de Venezuela realizado en noviembre y del proceso de canje de bonos 2017. Del Pino informó que se logró reducir la deuda venezolana de más de 5.000 millones de dólares. El también presidente de PDVSA dijo que se ha enfrentado victoriosamente una guerra mediática sin precedentes, lo que permitió canjear el 52% de los bonos ofrecidos, porcentaje que equivale a 2.800 millones de dólares. Destacó que los inversionistas están satisfechos por contar con un papel de mucha rentabilidad que pueden ofrecer como garantía a la banca, permitiendo realizar préstamos. La reducción del poder adquisitivo del venezolano ha bajado el consumo de carne por persona de 22 a 8 kilos al año. Randolfo Blanco nos amplía. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Carabobo informó que en estos momentos el 100% de la carne que se consume en el país está siendo abastecida por el mercado nacional, pero esto no obedece a que haya aumentado la producción, sino a que el consumo ha bajado a menos de la mitad. Años anteriores tuvimos que estar importando carne porque no se cubría la demanda nacional, apenas estábamos llegando a un 50%, 60%. Como bajó el consumo, en este momento estamos nosotros cubriendo esa demanda. En cuanto a la producción de leche, sí se ha registrado un incremento en la producción. Sin embargo, todavía no es suficiente para poder abastecer la demanda nacional. Estamos produciendo 4 millones de litros diarios. ¿Bien? En comparación con años, en los últimos años hemos mejorado un 15 a un 20% en leche. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado aprovechó la ocasión para invitar a toda la población a la cuarta Feria Nacional del Brahman Rojo, que se llevará a cabo en la ciudad de Valencia a partir de este jueves 17 de noviembre. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. La Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, SUDEBAN, ordenó pagar a pensionados con billetes de alta denominación y no restringir límites de retiros. Debido a esta medida y a la cancelación de aguinaldos, distintos cuerpos de seguridad resguardarán las zonas bancarias y comerciales durante las Navidades. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, anunció que los diferentes organismos de seguridad pública se desplegarán próximamente en las zonas bancarias y comerciales de todo el país para reforzar la protección a la ciudadanía durante el asueto navideño. Destacó que instalarán dispositivos especiales en todas las agencias bancarias del país a propósito del pago de utilidades en esta época del año. Por su parte, SUDEBAN ordenó a los bancos nacionales pagar a los pensionados de la Seguridad Social con billetes de alta denominación, no restringir los límites de retiros y facilitar horarios y espacios de atención especializada. En lo que va de año, al menos 8 trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal en Táchira han sido pasados a orden de fiscalía por robo de medicamentos, por el alto índice delictivo en el sector salud. Otras 7 personas han sido aprehendidas en flagrancia, robando a pacientes y desvalijando vehículos.
hay procedimientos en curso, hay investigaciones en curso, deben tomarse las acciones correspondientes y llevarse a los órganos del Estado para nosotros acabar con ese flagelo. En el centro médico se desplegaron 22 funcionarios policiales, además de 170 cámaras de videovigilancia que están siendo restauradas y se prohibió el ingreso de vendedores ambulantes. Nosotros estábamos evaluando y teníamos en promedio hasta 4 y 5 denuncias diarias dentro del Hospital Central de San Cristóbal o en sus alrededores. Y tenemos exactamente el día de hoy 9 días sin recibir denuncias de robos ni de hurtos dentro del hospital. Es momento de hacer una breve pausa. Ya venimos con más información. Ser el buen venezolano es sencillo. El buen venezolano siempre toma decisiones que evitan poner en riesgo su seguridad. Ponte de acuerdo con tus vecinos. Crea una señal de alerta para indicar que ocurre una situación extraña en la zona donde habitas. Evita caminar por lugares poco transitados o sitios con baja iluminación. Si no tienes una vía alterna, siempre es mejor esperar compañía. Cuando estés en la calle, evita llamar la atención. No uses objetos llamativos o de alto valor. Nunca sabes quién te puede estar observando. Una conducta adecuada en el momento determinado puede marcar la diferencia. Ser el buen venezolano cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En Colombia, el Senado realizará un cónclave para discutir el nuevo acuerdo de paz con la FARC. A la reunión asisten los negociadores por el gobierno y el grupo guerrillero, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, así como los parlamentarios de las distintas toldas políticas. La sesión tiene como fin discutir los posibles caminos para refrendar el documento. A la cita no acudirán los representantes del Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe. El también senador anunció que su fracción no está en condiciones de atender a la cita, motivo por el que había solicitado un mayor plazo para examinar el acuerdo. Por otro lado, los promotores del no se reunieron hoy para seguir revisando junto con Uribe y con el expresidente Andrés Pastrana los puntos del texto de paz. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, concluyó su visita oficial de 2 días en Atenas, Grecia, para continuar su última gira como mandatario en Alemania. Durante la jornada de hoy, el jefe de Estado estadounidense recorrió la Acrópolis griega en compañía de su comitiva y de medios de comunicación de su país. Tras la visita, ofreció un discurso desde la Fundación Cultural Stavros Niarchos, en donde afirmó ante la victoria de Donald Trump que la democracia en Estados Unidos es más grande que cualquier persona. Añadió que a su juicio es importante garantizar una transición pacífica del poder. El mandatario permanecerá 2 días en Berlín, donde espera reunirse con la canciller Angela Merkel. Luego continuará su última parada hacia Perú, donde participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, fue reelecto por los republicanos para continuar en el cargo. Paul Ryan fue seleccionado de manera unánime por los conservadores y su continuidad a la cabeza de la Cámara Baja se confirmará en enero cuando se someta a votación de todos los legisladores. El también representante de Wisconsin agradeció el nombramiento, al que calificó como un honor. También en Estados Unidos, una senadora demócrata introdujo en el Congreso un proyecto de ley para enmendar la Constitución y tratar de modificar el sistema electoral. Esto con el fin de que el candidato que logre mayor voto popular sea el ganador en futuros comicios. La iniciativa eliminaría así el colegio electoral. En Cuba, el Consejo de Estado indultó a 787 presos por razones humanitarias en respuesta al llamado del Papa Francisco por el Año Santo de la Misericordia. Entre los absueltos hay mujeres, jóvenes y enfermos. Las autoridades no consideraron a aquellos condenados por delitos de asesinato, violación y tráfico de drogas.
El expresidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén, falleció a la edad de 95 años. El también exalcalde de Quito murió por causas naturales mientras dormía una siesta en su domicilio. Durán Ballén, quien dirigió el país entre 1992 y 1996, se desempeñó como ministro de Obras Públicas, diputado y asesor del Banco Mundial. Hola, estamos en el sector Los Pozuelos de la parroquia Caraballeda del Estado Vargas. Aquí no solamente hay tambores, también hay experiencias de agricultura urbana. En tiempos de sequía, Manuel Mesa, hombre de campo, no se da por vencido. Después de remover la tierra y echar las semillas, espera con sabia paciencia sentir la alegría de recibir el fruto que sembró un día. Campesino con el rostro bronceado por el sol, ese sol resplandeciente de La Guaira que quema pero da energía. Todos tenemos que sembrar una mata y saberla sembrar y saberla cuidar, porque el futuro de nosotros está en nuestra siembra. Yo tengo de todos los rubros que hay, porque si hablo de ocumo, tengo ocumo, si hablo de yuca, tengo yuca, si hablo de ñame, tengo ñame, si hablo de mapay, tengo mapay. Tengo de todas clases de cultivo, cebollín, cebolla, culantro, cilantro, de todo lo que hay en lo que produce la tierra, ají, pimentón. El tema de la especulación es un tema grave, porque resulta de que los comerciantes quieren ganar un 50% o un 70% de lo que le compran al productor, al campesino. Aquí en este espacio verde de Caraballeda, la gente siembra y disfruta la jornada. La importancia de que pueden ahorrarse una cierta cantidad de plata sembrando en sus hogares, en potes, en cualquier lado, en una perola de mantequilla y así ir reproduciendo lo que son los aliños. Si le sale buena cosecha, puede vendérselo al vecino. Vamos a intercambiar también, porque estamos para intercambiar el ají, el pimentón, el cilantro, cebollín, todo lo que se pueda sembrar. Lo que ustedes observan al fondo es una muestra de la fertilidad del suelo de este país. Grandes extensiones de tierra teñidas de verde, gracias al clima tropical y a las bondades de la madre naturaleza. Y es que cualquier semilla que cae enseguida florece. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Vamos a la pausa y volvemos con más. Se necesita con carácter de urgencia para la paciente Carmen Luis Hernández el siguiente medicamento, Erlotinib de 150 miligramos en tabletas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al siguiente número telefónico, 0412-416-3382. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano y la victoria de Navegantes del Magallanes sobre Cardenales de Lara, 6-3. Nos vamos al estadio Antonio Herrera Gutiérrez, donde Luis Arraez impulsó a Rodríguez y Rondón sumando las 2 primeras rayitas de la nave de un rally de 4 carreras en el tercer episodio. En el cuarto inning, un triple de Arraez por el jardín izquierdo impulsó a Robinson Chirinos y en el quinto un jonrón solitario de Frank Díaz amplió la ventaja de los eléctricos del Cabriales. Los Cardenales intentaron una reacción en el último tercio del juego, sin embargo, no fue suficiente para alcanzar a los turcos. El dominicano Stolmy Pimentel se apuntó la victoria, mientras que William Pérez cargó con el revés. En otros compromisos, aquí en Caracas, Tiburones de La Guaira dejó en el terreno a Tigres de Aragua con pizarra de 10-9. El juego, que estuvo igualado desde el sexto episodio en 9 rayitas, se definió en el noveno inning con un sencillo remolcador de José Martínez. Ganó Gregor Infante y perdió Alexis Rivero. En el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz, un racimo de 3 anotaciones en el séptimo episodio terminó de abrir la brecha para que Caribes de Anzoátegui derrotara a Leones del Caracas 7-3. Marcel Prado alcanzó el triunfo y Seth Frankov se quedó con el revés. Finalizamos con fútbol y es que Venezuela cayó
3-0 frente a la selección de Ecuador por las eliminatorias sudamericanas hacia Rusia 2018. El primer tiempo se mantuvo sin goles, pero en la segunda mitad Ecuador abrió el marcador a través de Arturo Mina al minuto 51. En el 83, Miller Bolaños amplió la ventaja, mientras que al minuto 86, Ener Valencia colocó cifras definitivas a la victoria de la selección ecuatoriana, que se mete en puestos de clasificación directa a Rusia 2018. Venezuela regresa al fondo de la clasificación tras la victoria de Bolivia sobre Paraguay por la mínima diferencia. Y hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carolis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos las noticias del mundo del entretenimiento con La Roca, quien fue nombrado el hombre más sexy del mundo. Ellen DeGeneres sorprendió al actor este martes con el anuncio y también reveló la portada de la revista. La Roca fue elegido como el hombre más sexy del mundo por People y de esta forma sucederá en el puesto al exfutbolista inglés David Beckham, quien se llevó el título en el 2015. Johnson dijo que la transición va a ser fácil y muy emocionante, que podría pensar que ha alcanzado la cima. El mismo medio reseña que el secreto de La Roca es su sentido del humor y la confianza en sus películas. Además, este año también se posicionó como el actor mejor pagado de Hollywood al recaudar $64,5 millones en los últimos 12 meses, de acuerdo con la lista publicada por la revista Forbes. Ahora veamos lo que fue el lanzamiento de la marca Revlon Profesional en nuestro país. Este martes, la reconocida casa de belleza presentó su nueva línea capilar que busca ofrecerle al público venezolano productos innovadores, de calidad y que realcen nuestra belleza natural. Durante el evento estuvieron presentes los estilistas más reconocidos de Venezuela, representantes de los principales salones de belleza y los aliados de la marca. Todo el mundo conoce la marca Revlon. Decir Revlon es decir glamour, es decir calidad, decir eventos internacionales. Nos da la oportunidad de viajar y conocer el mundo, además de eso de ver todas las últimas tendencias que estamos interesados nosotros de ver. La mujer venezolana se parece a Revlon por su innovación. La mujer venezolana siempre le gusta, está innovada y Revlon tiene los productos para que sea innovada. Entonces quiere decir que los dos van juntos de la mano. Y para cerrar, los voy a dejar con Gao Parisi y su tema Muñeca. Con este promocional, el venezolano ocupa el primer lugar de la cartelera Billboard en Estados Unidos. Así llegamos al final. Soy Carolis Cuadros y los espero en una próxima emisión de su noticiero Venevisión. Muchos colores, cualquiera pensaría que esto es un mal de amores y solo quiero que de mí ya se enamore. Al regreso a una entrevista a Venevisión nos acompañará Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden interactuar con la etiqueta Entrevista Bebé. Esto es en tan solo minutos. Los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado de hoy. Él es Edwin Rojas, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes, Andrina. Buenas tardes al pueblo venezolano y de Sucre. Es importante que arranquemos analizando lo que ha sucedido en las últimas horas. El comunicado que emitieron los diputados de Amazonas, donde solicitan la desincorporación. Esto podría poner un punto final a la condición de desacato que ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia tiene la Asamblea Nacional. ¿Qué viro le da esto al ejercicio del Parlamento a partir de la desincorporación de los diputados de Amazonas? Sí, en primer lugar, bueno, que el pueblo venezolano se ha podido dar cuenta de la verdad jurídica y la verdad constitucional que siempre nos asistió. Nosotros desde un mismo momento en que fueron incorporados de manera fraudulenta estos 3 candidatos del Estado Amazonas, lo denunciamos ante el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral. La sala electoral emitió una sentencia y la Asamblea, bueno, durante todo este tiempo perdido, que pudo haber sido un tiempo valioso para el pueblo venezolano, actuó en desacato. El día de ayer, los 3 candidatos de Amazonas no son diputados porque ellos no fueron proclamados. Esa proclamación fue suspendida por esa sentencia. Solicitaron su desincorporación de la Asamblea y los 3, bueno, ya es necesario también que la directiva de la Asamblea, bueno, remita al Tribunal Supremo de Justicia una notificación acatando la sentencia. Yo creo que no basta
con que los 3 candidatos hayan hecho esa carta a la directiva y en la sesión plenaria del día martes del día de ayer fueron retirados. Eso puede hacer que la Asamblea Nacional entre nuevamente en el marco de la legalidad, pero... ¿Y qué va a pasar mientras tanto con Amazonas? ¿Está previsto un nuevo proceso electoral o van a esperar que la sala electoral fije posición? En sala electoral hay un juicio que, por cierto, es importante destacar que el juicio fue demorado por las actuaciones de un apoderado judicial de la directiva de la Asamblea Nacional. Uno de los apoderados en ese caso, en la sala electoral, solicitó 2 diligencias procesales que hicieron retardar el juicio y por tanto la decisión de fondo. Allí lo que cabe es que se convoquen a elecciones en el estado de Amazonas una vez que se han verificado el fraude que hubo en el proceso electoral y bueno, ya nosotros estamos preparados para cuando el Consejo Nacional Electoral y la sala electoral decida que hay que efectuar las elecciones y estamos preparados para ganar además los diputados de Amazonas. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda interpuesta por el procurador ante la Asamblea Nacional, fijando distintas acciones, entre ellas la suspensión de la posibilidad de un juicio político al presidente Nicolás Maduro. También hay una parte que hace referencia a las movilizaciones y a los actos de calle. Ante esto, el diputado Tomás Guanipa ha dicho que ninguna sentencia de ninguna sala del Tribunal Supremo de Justicia va a impedir que la oposición y que los venezolanos sigan en la calle. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación, en primer lugar, es el respeto a la Constitución Nacional. Nosotros tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a las manifestaciones, pero eso sí, tiene algunas restricciones y condicionantes. En primer lugar, que sean pacíficas. En segundo lugar, que estén permisadas. En Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, si usted va a protestar, necesita un permiso para una marcha de la alcaldía referida. Si nosotros convocan a manifestaciones que vayan a Miraflores, se necesita la autorización de la alcaldía del municipio Libertador. Pero más allá de eso, el tribunal ha dicho, en primer lugar, lo que nosotros afirmamos, el juicio político al presidente de la República no está en esta Constitución. Eso existirá en Brasil, en regímenes parlamentarios, etcétera. En Venezuela no existe. Es más, ya el señor Ramos Alú lo ha dicho, que ese juicio, y lo dijo el Chugo Torrealba en una entrevista que tuvo en un medio privado esta semana, que el juicio político no tiene efecto sancionatorio. Ya ellos mismos están reconociendo eso. Eso nos deja una moraleja. No pueden estar engañando a los seguidores de la oposición, diciéndole que con un juicio van a sacar a Maduro y van a llevarle la carta a Miraflores. Entonces, en primer lugar, no cabe juicio político, dice la sentencia, que lo que viene es a ratificar lo que ya sabíamos. Y en segundo lugar, hay derecho a la libre manifestación, pero con las restricciones que existen en Europa, en Estados Unidos y en Venezuela. No puede haber una manifestación a Miraflores, ya pasó el 11 y 12 de abril y mira las consecuencias que tuvo. Entonces hay una regulación de ese derecho. El gobernador Capriles insiste en la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio. ¿Se pudiera, en el marco del acuerdo, cambiar las normativas en cuanto a la realización del referéndum revocatorio si no se ejecuta este año para que el año que viene tenga el efecto de remover al presidente? Sí, nosotros primero una reflexión general sobre la mesa de diálogo. La mesa de diálogo no puede modificar, transformar o reformar la Constitución Nacional. La única forma de que nosotros modifiquemos una de las condiciones, de los artículos que está en nuestra Constitución y en nuestro Estado democrático, en DRINA, es vía reforma, vía enmienda. Por tanto, aquí no podemos hablar ni de elecciones generales. La única elección presidencial que viene es en el 2018. No hay forma de que en esa mesa de acuerdo digan, bueno, vamos a un acuerdo para que haya elecciones presidenciales en marzo o en julio. No, porque una mesa de diálogo no puede modificar la Constitución. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el referéndum revocatorio hasta este periodo era que podía hacerse que tuviera un efecto sancionatorio contra el gobierno. El año que viene no tendría ningún tipo de efecto por cuanto no revocaría el mandato de gobierno, sino que generaría una condición, en el caso que fuese negativa, una condición de temporalidad con el vicepresidente de la República. También se ha hablado muchísimo, haciendo referencia al tema electoral, de los plazos vencidos de 2 rectoras. Ya una vez que la Asamblea Nacional asuma la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿tiene luz verde para continuar con el proceso que se ha iniciado con los comités de postulaciones para el reemplazo de las rectoras que tienen el periodo vencido?
Claro, la Constitución dice que el periodo de los rectores dura 7 años, ahora en diciembre se vencen, dos rectores se le vencen su periodo, que son los rectores propuestos por las facultades de Derecho de las universidades del país y el rector propuesto por el poder moral, el poder ciudadano. Son los 2 rectores que habría que relegitimar. Ahora, hay que comenzar ese proceso de cero, porque todas las sesiones que durante estos meses realizó la Asamblea Nacional, entre ellas la de designar un comité de postulaciones, son nulas, no tienen ningún tipo de efecto jurídico. Entonces, habría que esperar que en un 100% la Asamblea se ponga en acatamiento de la sentencia de Amazonas, porque, repito, el día de ayer hubiese sido elegante, hubiese sido respetuoso con la mesa de diálogo que Henry Ramos Alup y la directiva de la Asamblea Nacional hubiesen ayer hablado ante el país y hubiesen dicho desincorporamos. Lo que hicieron fue por debajo de la mesa los 3 candidatos a Amazonas, una carta como por cuando dice uno graduarse por secretaría. O sea, por secretaría metieron la renuncia de los 3. ¿Pero por qué no lo hicieron? Bueno, porque están chantajeados. Primero por sus divisiones internas. Voluntad Popular ayer quería sabotear la desincorporación de los 3 candidatos de Amazonas. Pero además de eso, ninguno quiere asumir ante el país el costo de decirle la verdad, porque el costo de decirle, bueno, estamos desincorporando a los de Amazonas, porque ahí se dejan regir por el Twitter, por las redes sociales, todos aquellos que atacan el diálogo y que atacan que estamos en un Estado democrático y que hay que respetar la Constitución. Haciendo referencia al diálogo, hoy en sesión extraordinaria en la OEA, en Washington, se tiene como tema central el respaldo al diálogo en Venezuela. Hay unas declaraciones bien importantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde se da cuenta de que si fracasa el diálogo, viene una guerra civil a Venezuela. Si nosotros revisamos el incidente que ocurrió ayer en el Parlamento, hay un estado de violencia verbal que puede pasar a física en todo el país. ¿Cómo combatir la violencia en Venezuela? Bueno, yo creo que lo hemos ratificado. Nuestro llamado siempre ha sido el de la tolerancia y el diálogo. El día de ayer en la sesión, lamentablemente, este diputado, hay que decirlo con nombre y apellido, Rafael Guzmán, diputado de Primera Justicia, en su intervención ofendió a una dama, ofendió a una mujer venezolana como es la diputada Tania Díaz. Era un ejercicio de provocación, habló de que el TCJ era una casa de citas. Es decir, ese es el diálogo de Primera Justicia. Esos son los niveles de intolerancia, de envenenamiento de la sociedad, que lleguemos a ese nivel de irrespeto y de no reconocimiento a los factores políticos. Entonces nosotros, ojalá la OEA saque un acuerdo hoy, ojalá Almagro entienda que su situación es de secretario de la OEA y no secretario de la MUD, que Almagro se ponga al servicio de una mediación y de ser objetivo. No creemos que eso vaya a suceder, pero evidentemente nosotros estamos llamados al diálogo, al respeto y a la tolerancia. Pero lo de ayer de Rafael Guzmán contra Tania Díaz es un hecho que va más allá del color político, Andrina. Ofender a una mujer, atacar y vilipendiar a una mujer no es ni siquiera de un político, no es de un hombre, ni de un caballero, ni de un ser humano. Diputado, se nos está agotando el tiempo. Vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Jorge Useche plantea, el TCJ intenta confiscar el derecho a quejarse, lo que no podrán es con la conciencia, porque no obedece a la imposición por la fuerza. Nosotros no hemos dicho que no se pueda manifestar, claro que se puede manifestar pacíficamente. Todos estos días han habido concentraciones tanto de la revolución como de la oposición. Lo que hemos dicho es que toda manifestación tiene, por supuesto, que cumplir con los cánones regulares. Vaya ya a la Casa Blanca a decir que usted va a sacar a Donald Trump o a Obama y va a votarlo a ver si el servicio secreto, si la guardia presidencial, y si la alcaldía de Washington se lo va a permitir. Eso no ocurre, no se dejen engañar por los dirigentes que en las tarimas le dicen vamos para Miraflores, vamos a sacar a Maduro, y luego tienen que recoger todas esas mentiras, todas esas ligerezas que se dicen en una tarima. Diputado, se nos agotó el tiempo. Agradecemos al diputado Edwin Rojas ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Bueno, Andrina, gracias a ti, a Venevisión, y por supuesto vamos a apoyar la mesa de diálogo. Ese es nuestro mensaje. No le hagamos el juego a los que quieren la violencia. Lo contrario al diálogo es la violencia. El pueblo venezolano, sea usted chavista, sea usted opositor o sea usted de ningún partido político, apostemos al diálogo, que es el único camino para que nos entendamos y es el único camino que le conviene a Venezuela. La paz, el diálogo y el entendimiento entre todos los factores políticos y entre todas las personas y ciudadanos que habitamos y que amamos este país.
Gracias por estar con nosotros, que tengan todos buenas tardes. Gracias, Endrina. Así finaliza esta emisión meridiana. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden.